Amigos y amigas, estaba leyendo aquí la palabra de Dios y yo cuando la leo me gusta concentrarme. Esta parte que estoy leyendo es el final de Génesis, es capítulo 50 y leí el primer capítulo de Éxodo. Entonces, amigos, yo leí esto, o sea, yo voy mucho más adelante. Esta es mi tercera vez que yo leo la Biblia de principio a fin. Pero yo, o sea, es que me retrocedí un poquito porque yo estoy, eh, voy muy adelante, pero vi un mensaje que me llamó la atención y cuando yo oigo algo referente a la palabra, bueno, o a cualquier cosa que yo no entienda, que yo no sepa, que yo no entienda, yo investigo, yo busco. Y también me gusta sobre lo de la palabra, saber si lo que está predicando, lo que yo escuché, es verdad y es comprobable con la palabra, si no yo no vuelvo a escuchar más ese predicador. La verdad es esa. Entonces, esta parte me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué dice aquí en Génesis 50, número, versículo 23, que dice que vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijos de Manase, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces aquí nos damos cuenta, amigos y hermanos, que, y esto fue lo que me llamó la atención, esta parte, de que José vio, por ejemplo, dice aquí que Efraín, a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Efraín era el segundo hijo de José. Y dice que Maquir, hijo de Manases, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea, que estos eran nietos y los hijos de sus nietos, que vienen siendo los bisnietos, los crió sobre sus rodillas. José era un abuelo amoroso. Entonces, aquí nos damos cuenta de que José fue muy bendecido. Dios le bendijo con largura de días. ¿Por qué? Porque, o sea, ver a sus nietos y a sus nietos, muchos a veces no lo alcanzan a ver. Entonces, y compartir en familia, o sea, eso es algo muy bonito, eso es una bendición de Dios. Solamente todas esas cosas bellas las da Dios. O sea, es que todo lo bueno proviene de lo alto, ¿sí? Del Dios de las luces. Entonces, el Señor bendijo a José de una manera especial, como cuando, pues, y eso siempre pasa con las personas que Dios ama mucho, aunque Él nos ama a todos, Él no tiene consentidos. Pero aquí me doy cuenta de que José estuvo bendecido y que logró compartir con sus nietos y sus bisnietos, y esto es maravilloso porque yo siempre admiro a las familias que son unidas, que se respetan, que comparten, pero con respeto. O sea, eso es de admirar. La familia, la unión entre familias es muy importante. Y aparte de eso, esas son cosas que son pequeñas, pero que tienen un gran valor. Compartir una comida, compartir, no sé, de pronto se reunieron y algún diálogo o algo. Eso es muy bonito y se genera, se va fortaleciendo esas relaciones entre familia. Entonces,
¿Qué pasa? Que hay familias que no son así, unidas. La mía es una de ellas, pero bueno, entonces aquí me doy cuenta que José fue muy bendecido y eso me llamó la atención. Yo dije, wow, este hombre, qué bendición de Dios. Entonces, cuando entro acá a Éxodo 1, me doy cuenta que aquí inicia el texto diciendo, leo, estos son los nombres de los hijos de Israel en Egipto, con Jacob, cada uno entró con su familia, o sea, cada uno entró con su familia a Egipto. Entonces, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad, Aser y José. Son 12. Entonces, de todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Toda esa generación murió. Y aparte de eso, también se levantó un nuevo faraón que no conocía al pueblo de Israel, que no conocía el pacto que Dios tenía, que no quería como quiso el faraón anterior a José y a todo su pueblo, que por ello fueron que ingresaron a Egipto. Entonces, esa generación murió y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Aquí me detengo porque quiero explicarles, amigos, hermanos, que toda esa generación murió, el pueblo de Israel se fructificó, se multiplicó, se aumentaron, fueron fortalecidos. ¡Qué bendición! Dios los fortaleció y no poquito, dice en extremo. Y dice, se llenó de ellos la tierra, o sea, se multiplicaron, ellos eran bendecidos, tenían hijos, tenían sus nietos, eran bendecidos en todos los aspectos este pueblo de Israel. Entonces, es una bendición muy grande. Entre tanto, también se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, el rey, o sea, el faraón que se levantó, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros. Estos eran unos varones miren, ellos se fructificaron y eran fortalecidos. La fortaleza de ellos era de Dios. Dios era el que los fortalecía. Entonces, dice que entonces dice, ahora pues seamos sabios, dice el faraón. Ahora pues seamos sabios. Para que, para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus y que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, mire, escuche, cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Me detengo aquí un momento para explicar que a pesar de que les pusieron carga, los pusieron a construir ciudades, ellos se fortalecían.
ellos sí, ellos a pesar de que todo esto, a pesar de que los oprimían, ellos se multiplicaban, seguían naciéndole hijos, seguían naciéndoles nietos, Dios los tenía fortalecidos en todo momento, Dios los bendecía a ellos en gran manera. Y entonces los egipcios, al ver todo esto, ¿qué hacían ellos? Tenían temor de ese pueblo, temor del pueblo de Israel, así como muchos le tienen temor a los hijos de Dios, a nosotros los cristianos. Entonces, ¿por qué? No por nosotros, porque nosotros somos nada, pero porque tenemos a un Dios grande y poderoso. Por eso, hermano, amigo, usted no tenga temor de su enemigo, que si su vecino no gusta de usted, no, usted ore por él y déjeselo en las manos del Señor. ¿Yo? Entonces, ellos los pusieron a servir con dureza. Entonces, sigo leyendo el 14, y amargaron su vida. O sea, los amargaban con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual, perdón, los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Dicen aquí, las parteras hebreas no son como las egipcias, son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todos los hijos que nazcan, y toda hija preservar su vida. Aquí termina el capítulo 1 y explico este tramo que leí, diciendo que nos damos cuenta que el pueblo de egipcio tenía temor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ese pueblo. Y no estaba, está. Ellos tienen una promesa del Señor, que esa promesa se va a cumplir, hermanos, amigos, se va a cumplir. Entonces, aquí también digo que a pesar de que le ponían duras cargas, que uno leerlo es una cosa, vivirlo es otra. Yo me imagino a ese pueblo oprimido por esa gente que antes, y todo el tiempo el ser humano es cruel, tristemente es cruel. Cuando quiere hacer mal, ay, no tiene límites, es una cosa terrible. Y cuando encuentra, por ejemplo, gente así, que se humilla, que se deja, que no rehúsa, entonces es cuando más oprimen a la persona, la maltratan, le hacen bullying. Ahorita le dicen bullying. Yo me imagino y me pongo en esa escena, en ese tiempo, de ver cómo les pegaban seguros latigazos. En ese tiempo era así. Y hasta de pronto mala la alimentación,
Ay, no, cosas terribles, pero más sin embargo, ellos tenían un Dios grande y poderoso. Y eso era lo maravilloso de esta historia, porque Dios a pesar de eso los fortalecía y se multiplicaban. Entonces ellos tenían temor de este pueblo, porque Dios era el que estaba defendiéndolos. Entonces, al ver esto, el egipcio dijo, no, esta gente se me va a seguir multiplicando y se une contra mis enemigos y nos pueden vencer. Entonces ellos dijeron, y van a pelear con nuestros enemigos en contra de nosotros. Entonces ellos dijeron, no, es que fue la orden que este faraón dijo que cuando nacieran, que ellas tuvieran hijos, en ese tiempo no había hospital ni nada, no eran parteras, entonces, si era un varón, si era niño, lo mataran. Y si era una hija, hembrita o mujer, la dejaran vivir. ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Por qué ellos hacían esto? Porque el varón es el que pelea, el varón es el que lucha, el varón es la fuerza de una familia, el protector, porque para eso lo mandó Dios. Dios hizo todo perfecto, amigos. Yo en esto sí enfatizo mucho y estoy armando algo sobre la familia. Primero voy a hablar sobre la mujer y después sobre el hombre. ¿Sí? Y esto es muy hermoso, ¿por qué? Porque Dios hizo todo perfecto y ustedes siempre, hermanos, amigos, si uno se pone a analizar el perfil del varón, es más fuerte, es menos sentimental, es más tosco. Los hombres son así. Entonces, o sea, muchas cosas, ¿por qué? Porque es el complemento. La mujer es más sentimental, más frágil, más débil. En la fuerza no somos iguales y muchas cosas que si usted se pone a verlas, nosotras somos muy, para hablar, somos buenísimas. Yo por eso hago estos videos, aquí hablo todo, no mentir, es un chiste. Y el varón es más de callar y ellos cuando hablan dicen lo puntual y sí, aunque hay excepciones de hombres que son buenos para hablar también. Pero entonces, esa es la característica. Entonces, Dios unió a esas dos personas en matrimonio y las hizo una sola carne. Qué maravilloso es el Señor. Es que todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Y con qué fin lo hizo el Señor? Eso es un complemento ideal. Lo fuerte con lo débil. Dios hizo al varón para proteger su hogar, para proteger la familia, no para destruirlo. En ellos hay una responsabilidad muy grande. Varones que me están escuchando, ojalá lo oigan muchos. Entonces, hermanos amigos, el faraón ordenó matar a todo varón. Matar. Entonces, ellos, las parteras, sintieron temor de Dios. Las parteras sintieron temor del Señor. Entonces, ese temor, ¿quién lo puso en las parteras? El Señor Jehová puso el temor en las parteras. Y ellas también dispusieron su corazón, porque Dios no puede trabajar en donde no hay disposición, ¿no? Entonces, ellas no mataron a los varones, los preservaron y por eso el faraón les está reclamando, porque hicieron esto. Entonces ellas lo que les dicen es, y también era verdad, que las mujeres hebreas eran más robustas y eran más fuertes. Eran fuertes, esas mujeres eran unas berracas, que varonas estas, que ellas tenían a sus hijos y de pronto se ayudaban unas entre otras o alguna de pronto sola también, porque hay mujeres, uy, yo creo que yo no hubiera sido capaz, pero
O sea, Dios también las ayudaba en todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quería preservar la vida de sus niños. ¿Cómo iban a matar a un inocente? Y eso aplica ahorita, hermanos y amigos, para lo que están haciendo con lo del aborto. Uy, yo no consigo que una mujer aborte, pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Entonces, eh, eh, dicen aquí que ellas preservaron la vida de sus varones, de sus niños. Entonces el faraón les reclama, ¿sí? Entonces ellas, por haber hecho esto, ¿qué hizo el Señor? El Señor, ¿qué les hizo? Bien, bien. Les hizo bien y las bendijo. Ellas, Dios les hizo bien a las parteras y se multiplicó y se fortalecieron en gran manera. Ellas recibieron bendición de Dios, se multiplicaron y se fortalecieron. ¿Por qué? Porque obedecieron esa voz en el interior del Señor. Obedecieron ese temor que Dios les puso, ellas lo aplicaron para hacer el bien. Qué maravilloso es cuando el temor de Dios no es que uno le tema como le teme uno de pronto a una persona en la vida normal. No, el temor a Dios genera obediencia. Es un temor diferente de amor, de respeto hacia el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando uno aplica esto en nuestra vida, aplicamos esto en nuestras vidas, ¿qué ocurre? Bendición viene por eso. Entonces, por eso dice aquí que el Señor les bendijo. Entonces, hermanos, amigos, Dios bendijo a Israel, a José, hasta el día de su muerte. Además que él era el segundo al mando de Egipto en ese tiempo. Entonces, a lo que murieron ellos, toda esa generación, pues claro que vino uno que ya no los conocía y les puso mano dura. Pero Dios nunca los abandonó. Dios siempre, y eso que fue antes de que naciera Moisés, que en esa persecución de matar a sus niños, fue cuando nació Moisés. Entonces, Dios siempre protege a los suyos, nos ayuda. Así nosotros en el momento no veamos la ayuda. Porque mire, vean, ellos no sabían, o sea, ellas no sabían que le habían dado orden a esas parteras para eso. Ay, hermanos, amigos, es muy lindo leer la palabra y reflexionar. Ahí se encuentra todo y toda forma de cómo uno debe vivir en este mundo. Por eso este es el manual de vida del hombre. Entonces, amigos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde. Bye bye.